Bienvenidas a Hablar es Resistir. En nuestro primer episodio conversaremos en torno a una idea. La literatura tiene como fin iluminar esos temas de los que nadie quiere hablar. Y eso es exactamente lo que hace Jaime Arracó Montoliu, un escritor español que lleva media vida en Colombia. En su segunda novela, Una persona perfecta, nos cuenta la historia de Saturnino, el protagonista. Él padece de una esquizofrenia feroz que lo persigue y lo consume. Aquí les dejo un fragmento de esta historia. Casi toda la angustia es una, ser así, ser yo. Dormir será un suplicio porque la almohada siempre me susurra que siga atento, que no me despiste, que tendré que despertar en unas horas, que todo se repetirá otra vez. ¿Te has tomado las pastillas? ¿No te habrás tomado más de la cuenta? Quiero apagar mi cerebro, pero no los ojos ni el corazón, que ocupa un lugar que parece todo mi cuerpo. Así lo siento. Deseo que se vacíe mi cabeza y que mi inteligencia dé la cara por mí. Demos inicio a este primer episodio. Jaime, buenas tardes, bienvenido. La razón por la que hoy estamos aquí es este libro, Una persona perfecta, una novela que en lo personal a mí me atravesó por los temas que toca, por la forma en la que tocas esos temas. Yo dentro de los temas principales que veía a lo largo de la lectura fue que sufrí al leerlo porque me encontré muchas veces, hay una nota que hice en el libro, en alguna de las hojas se dice, ¿por qué me parezco tanto a Saturnino? Escribí esa pregunta. Y creo que en parte todo este proyecto, este podcast, nace porque en realidad encontré con tu libro ese, no sé, esa chispa que te hacía falta para tomar la decisión que hace rato debías tomar, de seguir tu corazón, de seguir tu intuición, de seguir eso que tú quieres hacer. Bueno, muchas gracias, Alejo, por la invitación. Muchas gracias por haber leído el libro y me alegro mucho de que te haya, no sé si gustado, porque cuando alguien se lee el libro, la pregunta del escritor común es decir, ¿te ha gustado? Cuando en realidad es un libro que se puede sufrir, ¿no? Hay una parte del libro donde tú dices, escribir es mejor que hablar. Si escribes, ya no tienes que hablar. Eso me lleva a preguntarte, ¿qué sentiste tú con la escritura para convertirla en una forma de habitar este mundo? Ahora lo tengo ya más interiorizado, a pesar de que siempre tengo el temor mientras estoy escribiendo una novela de que esa novela no va a llegar a buen puerto, ¿no? Hay momentos en Luis Landero tiene el inicio de una novela que me parece que se llama Balcón de invierno o El balcón de invierno. Es un párrafo inicial en el que dice, está emocionadísimo con lo que está escribiendo, se está tomando 2 o 3 cervezas y dice, bueno, esto es maravilloso. Al cabo de un rato lee y dice, no, esto es lo peor que he escrito en mi vida, ¿no? Entonces es convivir con esa idea. Hoy en día más que un sueño, porque sí fue un sueño cuando yo tenía 25 o 26 años, sí tenía el sueño. De hecho, previo a mis 3 novelas, yo publico una crónica que se imprimió en forma de libro, que eran crónicas literarias de viaje, que publicó la editorial El Peregrino. Yo escribo sobre Bogotá y eso lo escribí como con 26 años, me parece. Salió en 2011. Y a partir de ahí me puse a escribir mi primera novela. Y entonces es curioso cuando nadie sabe que estás escribiendo una novela más que la gente que conoces. Es cierto que mientras yo estoy escribiendo esa novela, trabajo en prensa, escribo sobre música, escribo sobre literatura, o crítica literaria y crítica musical en revistas especializadas. Entonces hay gente como que dice, oye, Jaime está escribiendo una novela. Yo que sé, hay alguna editorial que lo sabe y tal. Pero yo tardé muchísimo en escribir esa primera novela. Los años queman porque estaba más dedicado a la noche, a beber, a pensar que eso era escribir, porque eso era lo que yo había leído, porque los referentes que tenía, tanto musicales como literarios, era ese estereotipo, ¿no? De escritor borracho y tal. Y luego me di cuenta de que es todo lo contrario, que la escritura tiene que ver mucho más con poder dormir bien, no tener discusiones con nadie, con disciplina, con intentar ser buena gente, y se pueden hacer novelas dolorosas sin tener que estar. Esta es como una idea que a mí se me había metido en la cabeza, ¿no? Como Pete Doherty o Kurt Cobain o todos estos que eran ídolos de adolescencia, que parece que tienes que estar sufriendo todo el día para poder escribir algo de valor. Y en mi caso todo lo contrario. Yo creo que lo que mejor he escrito es sin estar bebiendo, estando tranquilo, como sin esa idea completamente equivocada, que tampoco es para martirizarme con esto, porque es normal que cuando somos jóvenes tengamos esos referentes, ¿no? Porque es gente que parece que tiene muchísimo éxito y tal, pero alguien que se suicida con 27 años, bueno, probablemente a mí ahora no me representa algo parecido al éxito, ¿no?
Tú hablas mucho de esos referentes, incluso en el libro lo comentas y comentas como de una u otra forma lo relevante que es en la vida de cualquier persona, los referentes que sigue. Y hablas también mucho de ciertos momentos de vida que tiene Saturnino, pero dentro de la historia, dentro de la novela, dentro de todo lo que tú estás hilando en Una persona perfecta, me atacó una pregunta y es, ¿qué pensamiento nunca ha cambiado en ti? Cuando era más joven era más tímido y era un poco más introvertido. Pero ya con 21, que domino la noche y me lo paso bien y tal, había ciertas conversaciones en las que las personas que estábamos ahí no compartíamos Claro. las mismas opiniones. Parte de esa gente con la que sigo manteniendo, no sé si una relación, pero puedo seguir viendo cuando voy a España o por algún mensaje o algo, son personas que no han cambiado su manera de pensar. Mientras, yo no quiero decir que yo sea mejor o yo sea peor, yo pensaba que iba a ser así de soberbio y así de vehemente con ciertas ideas durante toda mi vida, y con el paso del tiempo, lo que hablábamos antes, he dejado de hablar o he intentado hablar menos y me he dedicado más a escuchar. Entonces, hay ideas que son difíciles de deshacerme de ellas, y una es sobre mis propias capacidades. Yo soy muy duro sobre mis propias capacidades. Entonces, en mi casa se me puede escuchar mientras estoy en la cocina cocinando, si pasa que hago algo, algo me salpica o me insulto. No es algo que luego me haga daño, pero es algo y reacciono de esa manera. Y eso es cierto que me hace daño en ciertos momentos. Me puede hacer daño en una conferencia que tenga que dar porque puedo estar preocupado porque no llego al nivel que yo creo, preparando un texto, al nivel que yo creo que debería estar, ¿no? Ahí está mi mujer y me dice, Jaime, cálmate, Tranquilo. tío, ya está. Y luego hay una cosa, que esto no está mal, va a estar mal que lo diga, pero es una cosa que luego me doy cuenta de que después de haber dedicado muchas horas a una investigación, a escribir un texto, llega a la hora de la verdad y a muchas de las personas que acuden y que escuchan, les importa una mierda lo que pase, si está bien o está mal, porque no están completamente atentos, porque que me puede pasar a mí también, ¿no? Que yo voy a algo, a una conferencia, que alguien se ha preparado de manera meticulosa, y es más importante la manera que tienen de decirlo que realmente el fondo al que quiere llegar, porque el fondo, básicamente, todos pensamos un poco de manera parecida sobre ciertas cosas, al menos la gente con la que yo me relaciono, ¿no? Cada tanto iremos haciendo una pausa para contarles un poco más sobre Saturnino, el protagonista. Aquí él reflexiona sobre el deseo de desaparecer. Entonces pienso que estar muerto no puede ser malo. Estás desconectado. Siempre buscamos eso. Buscamos morirnos a ratos. Hacemos las cosas pensando en la muerte. Hay que vivir como si fuera el último día, nos decimos. Y el que no quiere morir cambia de paisaje, cambia de canal constantemente, para no estar en un solo punto, porque estar en un solo punto es estar a solas con uno mismo, y eso puede ser una gran bofetada en la cara. Justo aquí regresamos a la conversación. En este mundo digital todo es tan efímero, cualquier idea, por mucho que trabajes en ella, desaparece en cuestión de minutos. Incluso en esta como nueva era que tiene un poco la literatura, donde hay tantas editoriales publicando todo el tiempo, siendo que es ese trabajo juicioso como el que tú haces con tu literatura. Y dentro del libro creo que hay una columna vertebral que es un diagnóstico que tiene Saturnino, ¿no? Que es el personaje principal de esta historia. Yo quiero conocer un poco cómo construyes y cómo llegas a la idea de un personaje que padece esquizofrenia. Yo creo que el primer capítulo está desde el principio, como esa escena en la que el chaval de 18 años va con sus padres a supuestamente a ver a la mejor psiquiatra de Madrid, ¿no? Que es la mejor, dicen que es la mejor del país, y tienen que ir a verla a ella porque, pues porque Saturnino se está sintiendo mal y escucha voces y ve cosas que él cree que son visiones, ¿no? Ese capítulo tengo claro que viene desde el principio. Mis obsesiones son esas. O sea, yo he convivido desde los primeros años de adolescencia, muy cerca de gente que se droga, que bebe, que como que se lleva un poco al límite, pero al mismo tiempo hay como dos vertientes. La gente que mientras hace eso está vinculada al mundo del arte, que puede ser el cine, la música, y como que mantiene vivo esa parte, y gente que va por un camino que es estrictamente hacerse daño a través del consumo, ¿no?
haber visto a muchas personas perder muchas oportunidades, gente que yo he querido perder muchas oportunidades, no es que me haya puesto la tarea por haber estado yo cerca o que sea mi mandato, pero es cierto que, como decía Miguel Delibes, que los escritores, cada uno tenemos nuestras temáticas y cada uno tenemos nuestras obsesiones y tenemos que estar dedicados a eso. Prestarle atención a cuál es tu realidad. Yo he escrito novelas que se parecen entre ellas, pero que son diferentes. Pero hay algo claro, que es, hay unos personajes que están enfermos y esas enfermedades son mentales. Eso es lo que pasa en las 3 novelas que yo he escrito. Y hay personajes que son tremendamente funcionales y no te voy a decir que están sanos, porque todos cargamos con algo, pero ha sido de gran ayuda poder ver de cerca, escuchar a la gente que ha pasado conmigo los últimos 25 años, ir viendo qué ha pasado con sus vidas, si lo que querían hacer realmente lo han hecho, ¿no? Ayer escribía como que todos queremos empezar algo y estamos esperando, porque yo estaba esperando como para empezar a escribir algo. Entonces digo, bueno, dentro de 2 días tengo que empezar a escribir eso. Y en mi cabeza estaba la idea, era una idea maravillosa, como el sueño de en 2 días voy a empezar a escribir algo por lo que estaba esperando. Cuando pasan esos 2 días, llega el momento de empezar y muchas veces no sabemos cómo empezar. Por mucho que lo hayamos hecho antes, ¿no? Claro. Y no sabemos cómo empezar. Y si hay algo que puedo decir es que yo acabo empezando, no me rindo. No, O sea, no te rindes, exacto. claro, muchas veces el problema es que pasa un día, pasan 2 días, no empiezas y dejas de empezar. Nunca acabas sin empezar, ¿no? Si todo lo dejas constantemente a medias. O sin empezar, desde cero. Pero está la idea. Entonces, para redondear esta respuesta, haber estado cerca de muchas personas que se han llevado un poco al límite a nivel emocional, a nivel físico, a mí me ha dado muchos elementos literarios. Creo que sigo teniendo muchas historias todavía por contar, porque seguimos viviendo, porque siguen pasando cosas, porque ya pasé de los personajes más jóvenes a la siguiente novela, que eran personajes que a pesar de que se habla de su juventud, ya son personas adultas, de 40 años, con lo que eso conlleva, que en realidad, al menos en mi caso, no es tan distinto. O sea, sigo teniendo muchos de los miedos que tenía. Hace años. Hay algunos que están superados, pero hay otros que siguen estando. Intento, pues que si van a estar conmigo, convivir de una manera medianamente amable. Tú me haces recordar algo con eso que estás diciendo y es que yo creo que estamos en una era de la historia en la que muchas personas se empiezan a fijar en su salud mental, en cómo se encuentra su cabeza o lo que sienten, pero nos quedamos exactamente en ese punto del diagnóstico, ¿no? Soy depresivo, soy ansioso, soy alcohólico, soy drogadicto, soy lo que sea que me hayan diagnosticado. ¿Qué opinas de reducir nuestra vida a un diagnóstico, que se convierta el diagnóstico en nuestra carta de presentación ante el mundo y también en nuestra excusa para no hacer nada con eso que nos está pasando? Yo no soy quien para juzgar a los demás. O sea, está bien que se hable de este tipo de asuntos para que la gente que necesita ayuda reciba ayuda. Yo cuando he necesitado ayuda he recibido ayuda porque he pedido ayuda. Entonces, yo estoy agradecido con muchísima gente porque me ha dado su ayuda. Y gracias a la ayuda de muchas personas yo estoy donde estoy y estoy mejor de lo que estaba antes, ¿no? Empecé a ver una serie de televisión que es de hace muchos años, debe tener 10 o 15 años, que se llama Newsroom, que es con Jeff Daniels, que es el director de un programa de noticias en la televisión norteamericana, ¿no? Y justo en un capítulo que vi ayer, hay una chica que lleva poco tiempo dentro del equipo de noticias y le da un ataque de pánico. O sea, se ve la escena como que sale de la sala de reuniones que estaban preparando para el programa de la noche y tal, y todo muy frenético, y sale corriendo. Y hay un compañero, su superior, que ve lo que pasa, sale de la sala de reuniones, se encuentra por el camino al novio de esta chica, que tiene una relación como tortuosa, se dejan y vuelven, se dejan y vuelven, y le contesta de una manera, le dice, no le pasa nada, es un ataque de ansiedad. Ahora se le pasa, tiembla un poco y luego vuelve. Y entonces se lo dice al compañero de trabajo. Y el compañero de trabajo va a la terraza, sale y como que le hace, él había estado en Afganistán, entonces había tratado a soldados con ataques de pánico y a militares que estaban con ataques de pánico y él había aprendido. Y entonces le hace un tratamiento en el momento, le toma las pulsaciones, habla de la respiración, en fin, le dice 4 cosas
miras y dices, joder, de eso se trata realmente. O sea, de que el novio sabe qué es lo que le pasa y dice, bueno, como ya he visto que en otras ocasiones la tía lo supera, ya lo habré hecho una vez, pues ahora que ella misma lo haga. Mientras que el otro tiene una preocupación mucho más profunda Genuina. y tiene las herramientas y pone en práctica esas herramientas. Entonces, me he ido un poco, me he alejado un poco de la pregunta que me estabas haciendo. Si lo miras de manera individualista y de manera interesada, como voy a ayudar al otro, lo voy a hacer porque a mí me sirve. Ser buena gente, lo decía Pepe Mujica, ¿no? Ujú. Que no nos cansemos de ser buenas personas. A nadie le importa, pero no nos cansemos de ser buenas personas. Si no lo haces de manera altruista y lo haces de manera totalmente interesada, aún así, ayudar al otro te va a ayudar a ti. Pero no lo vemos porque tenemos grandes preocupaciones en nuestra vida, porque no se ha cumplido lo que pensábamos, porque tenemos menos dinero del que pensábamos, porque el amor no era como lo pensábamos, porque la familia no es como la pensábamos, porque este trabajo ya no me gusta, porque yo ya no me gusto, en fin, un montón de cosas. Tenemos nuestras preocupaciones. Pero en el momento de pensar si quedarme en ese bucle que va a durar mañana y va a durar pasado mañana y dentro de un mes, si evitas un poco eso y le dedicas 2 horas a escuchar a un amigo que lo necesita, acabas sintiendo, yo por experiencia propia te puedo decir que yo he acabado sintiéndome mejor. Hay días que no te apetece nada, en absoluto, pero a mi madre tampoco le apetecía perderse parte de su vida por estar criándome a mí, ¿no? O haber abandonado sueños suyos por estar criándome a mí y a mi Y lo hermano, hizo. ¿no? Y aún así lo hizo. Claro. Qué lindo eso porque yo creo que también ese yo constante, yo Mm, siempre, yo mm, soy la mm. prioridad, yo y yo, nos ha hecho olvidarnos de algo que tú dices que siento que es totalmente cierto y valioso, y es que al menos en mi caso personal he entendido mi dolor cuando veo el dolor del otro y me doy cuenta que mi dolor claramente tiene sus matices, es importante, bla, 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 pero también cuando uno ve el dolor de la otra persona y que el solo hecho de que tú lo escuches es un alivio para esa persona, yo creo que eso ya es una gran fortuna, pero también es un trabajo que muy pocas personas están dispuestas a hacer porque siempre están en el yo, en el me pasa, sufro, pobre de mí, que también es como un agujero muy difícil de salir. Creo que uno tarda mucho tiempo en salir de ahí, pero una vez sales, el empezar a ver al otro y el ayudarlo y el escucharlo y el entenderlo, creo que es una herramienta que puede servir mucho para sentirnos mucho mejor con nosotros mismos y para que otra persona se anime a salir un rato de ese foso. Pero es además, es como la literatura. O sea, si tú le dedicas, encuentras un libro, ¿no? Este que te dije que se llama Más fuerte que el odio. Más. Ese libro a mí me lo regaló un amigo en Madrid, me lo regaló ahora en enero. Y la carátula es como un libro de autoayuda, como una editorial, como que dices, buf, un librazo, ¿no? Yo no leo porque los libros me vayan a dar enseñanzas. Yo he aprendido muchas experiencias de vida a través de los libros. Esto de charlar con alguien cercano tiene algo de eso también. Si alguien te está hablando de una ruptura amorosa o alguien te está hablando de un duelo, ¿no? De que acaba de perder a alguien cercano o te está hablando de que ha perdido el norte y que puede, no sabe muy bien por qué, pero que no puede seguir con su vida de una manera tranquila, escuchar a esa persona que está en tu vida por algo, porque tú has querido que esté en tu vida Ujú. y tú estás en su vida por algo, hay un vínculo real, esa persona, o sea, lo que te está contando esa persona, en el futuro te puede pasar algo malo a ti que tenga que ver con eso y dices, joder, mira, yo me acuerdo que le di este consejo o al menos él me dijo y llegamos a un mutuo acuerdo de que podía sobrellevarlo de tal manera, 2 años después o 10 años después, te puede servir a ti. Entonces es algo de un constante aprendizaje. Esta escena abre la puerta al cuerpo delirante, a la experiencia psicótica, a lo que desde adentro siente Saturnino. Ya estaba yo dormido cuando otra persona se despertó en mi cuerpo. Una persona que veía cientos de arañas que le caían a la cara desde el techo y se le metían por los ojos, la boca y la nariz. Sus patitas avanzando dentro de él, dentro de mí. Esa persona tiene un aspecto igual al mío y su cara no mostraba miedo. Mi cerebro sí que tenía miedo. ¿Dónde estoy? ¿Y este quién es? Las arañas empezaron a desaparecer, me tiré encima de Samuel y no supe explicarle. Continuamos. Creo que hay dos personajes que todo el tiempo están en contacto con él, que es el padre y la madre. De hecho, o no sé si se me escapó, pero creo que no. Nunca nombras el nombre del padre o de la madre, Hmm. siempre se llaman padre y madre. Esa construcción de no ponerle un nombre
de decirles padre y madre y de todo lo que viene en este libro de esos dos personajes, una madre que es narcisista, que es manipuladora, que siento que no está tan convencida de ser mamá Mm. o de si ser mamá fue la mejor decisión, y un papá que es violento, que es emocionalmente ausente, que casi que su única interacción o su única forma de dar amor es llevar regalos y encerrarse a tomar. ¿Cómo llegas tú a construir la relación entre Saturnino y sus padres, que creo que es un elemento principal durante todo el libro? Eso es una cosa curiosísima. Este libro salió a finales del 19, sigue teniendo lectores y sigo recibiendo mensajes y es tremendo que muchas personas que no tienen ningún diagnóstico mental, de enfermedades mentales, digan que se parecen a Saturnino. Ujú. O sea, al final pone de manifiesto que lo importante ahí no es el diagnóstico de la enfermedad de Saturnino, no es que sea esquizofrénico. A mí, como escritor, me daba un rango de locura llevado un poco más al extremo, que podía jugar con eso para forzar el personaje y sus características y su personalidad, que sea esquizofrénico, lo podía llevar un poco más al límite, ¿no? Pero acabó siendo un personaje muy, muy cercano a muchas personas, a muchos jóvenes y a gente ya un poco mayor que había pasado por cosas parecidas. Y me acuerdo corrigiendo este libro en mi casa con... Primero tuve dos editores. El primer editor llegó hasta un punto que hizo toda la parte de estructura, y una vez que terminamos con la parte de estructura y definimos cuáles eran los capítulos, cuál era el principio y cuál era el final, pasé a trabajar con otro editor y me acuerdo un día que vino a trabajar a casa, estábamos los dos y estábamos releyendo un capítulo y me dijo, tío, no, esto tiene que ser verdad. O sea, tío, esto lo has vivido tú porque es imposible. Y no me acuerdo qué le dije y no me acuerdo si lo había vivido yo realmente o no, y no tiene importancia de... Decir real o no. No, que es real es real. Lo que no tiene importancia es si lo he vivido yo o no lo he vivido yo. En lo que yo me refugio a la hora de escribir y lo que a mí me da alas, como el Red Bull, es saber que existe la ficción. Y no sé si era Siri Husbeth que decía que cada vez que empiezas a escribir una novela es como abrir la puerta al pasado. Entonces, a mí me interesa que existe la ficción y que a partir de cosas que yo he vivido o que yo he visto, personas cercanas que han vivido, a partir de eso puedo modificar y hacer mi propia realidad. Este libro podía haber sido un libro completamente distinto, basado en experiencias personales. Ujú. Yo creo que literariamente hubiera sido más pobre y tal vez a nivel de ventas me hubiera ido mejor. Como el camino más evidente hubiera resultado mejor. Sí, pero es que yo en ningún momento me lo planteé. La editorial en algún momento planteó la idea de, oye, hagamos esto como un libro autobiográfico con tu foto en la portada y tal. Y dije, no. Yo estoy huyendo de eso, era lo que hablábamos antes. Muchas veces huyo de decir qué es exactamente lo que yo pienso o qué es exactamente lo que estoy sintiendo, porque me sirve para después atribuirle eso a un A un personaje, personaje. que es lo que a mí me mantiene con los pies en la tierra, satisfecho con lo que hago en el mundo, y es poder escribir novelas. Entonces, para ir a la parte dolorosa de la relación entre padre y madre, pues he sido testigo de muchas relaciones parecidas. Ser testigo me hace ser parte de biografías de otras personas, y las biografías de esas personas, mientras yo lo he vivido en directo, y muchas veces había una cosa que decía Paul Auster en Diario de Invierno, hay una parte en la que él, muchos años después, es durísimo consigo mismo porque dice que no se posicionó de parte de la injusticia, que en el momento en el que tuvo que decir algo para apoyar a la persona que estaba sufriendo, él se dio media vuelta y no dijo nada o evadió el asunto. Entonces yo no quiero decir que lo haya hecho de manera deliberada, haber estado delante de situaciones comprometidas para ciertas personas y que yo lo único que haya hecho sea estar pensando en me lo guardo para escribir, porque muchas de esas cosas pasaron con 14 años y yo con 14 o con 15 años me gustaba mucho leer y escribía mis cosas, pero no tenía pensado que me iba a dedicar a la escritura. Pero he sido testigo de la realidad de los personajes que he ido construyendo. Soy testigo eh, real, he estado codo con muchas de las personas que aparecen en mis novelas. A veces yo aparezco de manera secundaria, a veces yo soy un porcentaje grande o soy un porcentaje mínimo de ciertos personajes. A veces soy dos personajes al mismo tiempo y a veces no soy ninguno y soy lo que la literatura me lleva a escribir.
Hay un tono muy directo que es la voz de Saturnino. Eso es lo que yo creo que tiene el valor real, que es este chico contándolo mientras el lector sabe que está sufriendo, pero al mismo tiempo mientras Saturnino cree que es la normalidad, que como a él le está pasando a todo el mundo y en realidad que le pasa a muchas personas. Ujú. Pero, por ejemplo, a su amigo Rafa no le pasa. Y entonces no le cuenta esas cosas porque piensa para que le voy a contar una cosa que ella sabe, que es que el padre le pega o que la madre no le da el cariño que un niño necesita. Pero todo el mundo necesita amor. Ahora que hablabas de cómo construyes esos personajes, yo tomo muchas notas de lo que leo y escribí una frase que me quedó resonando, no sé qué pienses tú de ella. El miedo siempre nos hace adictos a algo. En algún punto de tu vida, el miedo te llevó a alguna adicción y esa adicción te llevó a descubrir algo de ti o simplemente te llevó a descubrir que tenías que dejarla. El miedo, sin nada que lo rodee, solo el miedo en sí, a relacionarme con el mundo, a hablar, el miedo a conocer, el miedo a descubrir, en mi caso, no me llevó a beber, pero sí es cierto que cuando yo pruebo muy jovencito el alcohol en los pueblos, yo me acuerdo, yo creo que fue por primera vez a lo mejor o en los Pirineos o en La Rioja, siendo muy jovencito, iba con mis primos mayores y a lo mejor bebí vino o vino con Coca-Cola y no me sentí mal. Luego, cuando ya los chicos empezamos a juntarnos y el alcohol está de por medio, con 13 con 14 años, y claro, al no ser la cerveza a lo mejor, ¿no? Lo que bebíamos, no eran alcoholes durísimos. Hay una sensación como de liberación de ese miedo. Ese es el problema, que ahí es cuando ya me doy cuenta de que sí tenía miedo. Mi miedo no me dice, tengo que quitarme el miedo y entonces por eso voy a beber, sino que apareció la bebida, ahí me di cuenta de que la bebida me podía quitar el miedo y ese fue el problema. En mi caso, a otras personas beben tranquilamente, se beben 2 cervezas, están tranquilos, no se les quita el miedo porque no tienen y no hay, o sea, el alcohol no es el problema, es la persona, ¿no? Entonces, en mi caso, sí sentía miedo a no ser suficiente, sentía miedo a equivocarme, que es algo que todavía hoy siento de manera profunda, cometer errores, sobre todo si son errores en los que están involucradas otras Otras personas y los personas. sentimientos de otras personas. No estoy descubriendo nada, ¿eh? O sea, esto es algo muy común. Pero en mi caso se convirtió en algo muy recurrente el consumo de alcohol para evitar sentir miedo, vacío, inseguridad. Okay. Incluso en la novela, en algún punto tú lo tocas. No recuerdo exactamente la frase, pero casi que esas adicciones, esas cosas a las que nos hacemos adictos, esas personas, esos comportamientos y pensamientos que a lo largo de la vida vamos como integrando, son una excusa perfecta para no vernos, ¿verdad? Como que de una u otra forma la vida y cómo está construida y el que nos clasifiquen desde que estudiamos, cómo nos deberíamos ver, cómo deberíamos ser, qué espera el mundo de nosotros. Salirse de ese molde un poco es esa forma que tiene el mundo de encasillarnos y yo creo que parte de lo mal que está la humanidad es que nunca nos hacemos esa pregunta: ¿quién soy yo fuera del molde? ¿Quién soy yo fuera de esta vida que todo el mundo quiere que yo quiera? ¿Hay algún punto de tu vida en el que tú dijiste definitivamente esta vida que estoy viviendo no me pertenece, tengo que hacerme una nueva? ¿O para ti, digamos que la vida ha estado como muy planeada desde algún momento y tenías muy claro ir hacia tu hábito primero lector, luego tu hábito escritor y luego a escribir? ¿O ha sido como un proceso en el que has roto muchos moldes para llegar al Jaime de hoy? Hombre, proyecto ninguno. Yo iba avanzando como podía en la vida, con la suerte de haberme hecho daño de manera más grave de lo que he hecho. Las circunstancias han querido que haya salido bien librado en muchos asuntos, ¿no? Una vez que quise empezar a escribir, lo primero que yo recibí fueron cantidad de rechazos. El escritor que escribe su primera novela en poco tiempo y que resulta siendo un éxito de crítica y de ventas es muy raro. Y si pasa siendo muy joven, luego vas a tener dudas con respecto a si vas a seguir querer siendo ese autor
juvenil que habla de ciertas cosas y cómo vas a dar el paso, cómo a ser un autor más adulto, qué otra voz vas a utilizar, de dónde va a salir esa voz, de qué lecturas, en fin, ese tipo de cosas. Yo recibí muchos rechazos en un principio, muchos, muchos, pero siempre había alguien que decía, oye, a mí me gusta lo que haces. Yo el día que dejo de tomar es un día en el que me doy cuenta que casi quemo la casa de mis papás por la borrachera. Y la persona que menos pensé que me iba a dar tal vez una voz de aliento ese día y que era la persona que más me agredía y me atacaba físicamente, fue la que me paró del piso y me dijo, nunca quiero volverte a ver borracho. Y eso no sé por qué, pero ese fue el único momento en mis 4 o 5 años de un alcoholismo muy fuerte en los que dije, ya, tengo que parar o no voy a poder. ¿Tú sentiste en ese tránsito con tus adicciones que algo te hizo parar o alguien te hizo parar? A ver, yo sabía que tenía una manera de beber diferente a los demás. Vivía en España y la gente con la que me movía, todos hacían lo mismo que yo. Luego vivía en Italia y todos hacían lo mismo que yo. Vine a Colombia y todos hacían lo mismo que yo. Y decía, joder, parece que es lo normal, ¿no? Luego con el tiempo vas conociendo a personas que beben de manera moderada o que no les interesa el alcohol, que no piensan ni siquiera en él, que jamás han probado drogas, que... Entonces yo sé que tenía una manera desmedida de beber desde muy jovencito, pero pasó a ser un rasgo fundamental de mi personalidad, por lo que ese comportamiento, ¿no? Que de alguna manera Saturnino dice, ¿no? Como el loco, como ese comportamiento que causa gracia a ciertas personas, como el bufón en que se convierte Osamu Dazai en indigno de ser humano, no me acuerdo ahora del personaje principal, pero él dice, bueno, me voy convirtiendo en un bufón. Entonces ese personaje yo lo he visto después repetido en cada grupo de amigos hay uno, ¿no? Entonces yo ahora veo a las personas, tengo muchos amigos que siguen consumiendo mucho, veo a esas personas y ahora las veo con cariño, las miro con, oye, aquí estoy para el momento en el que necesitéis hablar de eso. Mientras tanto, si esa es la única manera que tenéis de enfrentar el mundo, yo no puedo hacer nada. En mi caso, tuve la suerte de no perder a muchas de las personas que estaban cerca de mí. Tuve la determinación de decir, oye, realmente no porque yo vaya a ser alguien que pase a los libros de historia, ni muchísimo menos, no me interesa. Pero sí era consciente de que yo podía ser algo más. Y con ser algo más es pues muy poquito. Ser alguien útil, ser alguien confiable, ser alguien al que le puedas contar un problema, como hablábamos antes. Si tú eres un borracho muy divertido, todo lo que tú quieras, que está pensando solo en sí mismo, cuando un amigo tiene un problema o cuando tu pareja tiene un problema o si se muere alguien y tienes que estar ahí cerca, difícil, ¿eh? No, no te van a buscar, te van a buscar para otra cosa. Es cierto que el mundo de la literatura y el mundo del arte en general ha hecho que yo mantenga cierta esperanza por la humanidad, como así, de manera grandilocuente, ¿no? Y al mismo tiempo que haya personas que me han querido durante mucho tiempo, me ha hecho pensar en cómo va a ser posible que si hay personas que te quieren y que están para ti, que tú no vayas a estar. Entonces, mi relación más estrecha en este momento y desde hace tiempo es con dos mujeres, una es con mi madre y otra es con mi mujer, y son las personas que han estado siempre. Yo creo que son las personas que más han sufrido, o sea, en el asunto de, a mí no me importa el daño que yo me haya hecho a mí mismo, y tampoco es que me quiera rasgar las vestiduras diciendo, joder, he hecho mucho daño a las personas. He hecho daño como cualquier otra persona. Pero tuve la suerte de tener un momento de clarividencia y de estar con las personas justas para decir, oye, tío, hasta aquí hemos llegado. Y es una lucha diaria, o sea, no es una cosa que no he conseguido nada todavía, ¿no? Pero ver a personas ya de cierta edad en esa decadencia casi obligatoria de tener que estar consumiendo constantemente porque es lo que eres y porque te piensas que solo eres eso, a mí me genera mucha tristeza, Claro. porque yo creo que somos muchísimo más, mucho, mucho, mucho más que esas cosas que
aparecieron puntualmente en el momento. Yo era un niño en el que pasaba mucho tiempo en la calle, no tenía prohibido ver la tele, pero tenía como unos horarios muy estrictos de televisión, entonces la televisión y los videojuegos no eran cosas que yo utilizara en casa, entonces pues, jugaba con mi hermano alguna cosa o leía y tal, y el resto era estar en la calle con chicos que ibas conociendo y chicos que iban descubriendo el mundo al mismo tiempo que tú. Y a un amigo X, pues el alcohol le sienta de maravilla, es un tipo simpatiquísimo. Y a mí durante muchos años me convertía en alguien completamente desmedido y violento. Entonces las cosas son como son, cada uno nacemos con algo ya predeterminado. Y en mi caso, yo creo que en los últimos años me ha generado más cosas valiosas que cosas de las que quejarme, ¿no? De decir, joder, ¿por qué me ha tocado vivir esta vida? Al contrario, de manera maravillosa. Hay millones de personas que sufren a diario mucho más de lo que yo sufro. Aquí Saturnino habla de una madre que nunca lo quiso ser, cuya visión del mundo parte siempre desde la negación. Si mi madre no sabe algo y tú tampoco, el ignorante eres tú. Si no entiende lo que le cuentas, la culpa es tuya. ¿Cómo podría querer a alguien así? La mujer de la negativa como punto de partida. Para resumirlo, ser una persona negativa como ella consiste en pensar, sin necesidad de expresarlo, que cualquier situación te ataca, te molesta y te daña. Regresemos a la conversación. Yo, llegando casi al final de la novela, tenía como esta sensación de Saturnino siempre trata de convencer al lector en muchos momentos de lo que le está pasando, de lo que le está sucediendo, pero lo que sí tiene la novela es que tiene muchas cachetadas de realidad, por eso creo que muchos lectores nos hemos sentido identificados con él. Hablando de esas cachetadas que te da la vida, las que tú le das a los lectores con esta historia, ¿cómo lidias tú con el hecho de que tus libros, o en este caso este específico, cause sufrimiento, cause una gran tristeza o al menos cause una gran nostalgia en quien lo lee? ¿Te importa, no te importa? ¿Escribes pensando en eso? Escribo pensando en, o al menos tengo en mente algo que me dijo una amiga escritora, no sé si cuál fue la palabra, pero hay que ser comedidos, hay que ser coherentes, hay que ser sensatos con el asunto de la sensiblería y de jugar en exceso con las emociones, porque alguien que tiene la habilidad de utilizar las palabras idóneas, pues puede hacer una novela lacrimógena de manera, como decías tú antes, deliberada. No lo hago adrede, no escribo novelas adrede para llorar, pero sí hay algo que forma parte de mi creación literaria. Mi creación literaria está basada en que yo hago literatura con los defectos de las personas. Esto era algo que me parece que se lo he robado a Philip Roth. Yo creo que era Philip Roth el que decía que él se enfocaba más en lo malo de las personas que en lo bueno. Y al final lo malo, a todos nos ha pasado algo malo y el lector si lee algo que tiene que ver con algo que le ha tocado, inevitablemente va a decir, joder. Pero yo creo que no hay otra manera. Primero, que no existen las novelas felices. Y segundo, que no, porque yo al menos cuando estoy feliz, estoy como en una euforia que en ningún momento tengo intención de escribir, sino tengo la intención de alargar esa felicidad o esa euforia el mayor tiempo posible, porque sé que se va a acabar. Entonces, ¿y cómo la alargas? Pues yo qué sé, bailando o quedando con alguien, dando un paseo, la gente que hace otras cosas, pues metiéndose una fiesta tremenda, en fin, cada uno de una manera. Pero yo recuerdo mis momentos más gozosos, ni se me ocurre coger el bolígrafo para escribir absolutamente nada. Tal vez hay una diferencia con otras novelas. Ahora me acabo de leer un par de novelas que tratan del duelo y no me duelen, pero porque tal vez porque la voz literaria que están utilizando no es la voz literaria que impacta de una manera directa. Yo sí tenía claro que yo lo primero que quería hacer con esta novela es que tiene que llegar el loco de Saturnino a la cabeza lo más rápido posible. Y por fortuna conseguí escribir ese primer capítulo y pasa en el primer capítulo. Saturnino se te mete en la cabeza en el primer capítulo. Mientras estuve leyendo este libro, también pensaba, bueno, Jaime es español, vivió en Italia muchos años. ¿Tú cómo llegas acá a Bogotá? ¿Cómo ha sido tu tránsito en el país? ¿Cómo esa convivencia con una cultura tan distinta a la española permeó dentro no solo de tu vida y de tus hábitos, sino en tu literatura? Yo llegué a Bogotá sin haber viajado nunca antes a Sudamérica. No conocía
No conocía Colombia, no conocía Bogotá. Aparte, la decisión de venir a vivir aquí fue de una manera muy, muy inmediata. Yo estaba un poco como Saturnino, era mayor que Saturnino, pero estaba un poco como Saturnino, perdido en la noche madrileña. Perdido además en España, porque todavía yo me había quedado en Florencia. Tenía como la idea de que había vivido unos años maravillosos en Italia. Y surge la posibilidad de venir a Bogotá, también como ayuda para mí mismo. La familia opina que, oye tío, a lo mejor te viene bien ir a Colombia. Y no quiero decir que desde el primer día en Colombia. Todo fue color de rosa. Exacto. He pasado años muy, muy malos en Bogotá. Bogotá es una ciudad que quiero mucho. Tengo esta relación, me imagino que como muchas personas, con la montaña, ¿no? Que la circunda, al menos una parte de la ciudad, y que se ve en todo caso imponente siempre. Veo que hay un espíritu más valiente o más corajudo. Luego, pues esto es una generalización amplísima, ya no solo de dos países, sino como de dos regiones del mundo completamente distintas, que son las que yo conozco, sur de Europa, norte de Sudamérica, pero haber llegado a Colombia, lo que decía en la charla el otro día, es que si yo no hubiera llegado a Colombia, yo no hubiera escrito jamás una palabra. Pero yo he encontrado aquí como una especie de refugio, aquí no muy lejos de donde estamos, estoy tranquilo, paso la vida tranquila. No sé qué más decirte realmente con respecto a esto. Ya para darle cierre pues a este capítulo de Hablar es Resistir, Jaime, primero pues agradecer tu tiempo, tu participación. Yo creo que podríamos quedarnos hablando horas porque me inquieta y me fascina mucho tu forma de ver la vida, de escribir especialmente. Y ya hablando pues de este personaje fragmentado, de otros personajes de tus otras novelas, del personaje que eres tú, del que has sido, del que has dejado de ser. Quiero preguntarte qué es eso que hoy te mantiene en pie, qué o quién es lo que mantiene en pie al Jaime de hoy. Por el simple hecho de estar agradecido por lo que tengo. El año pasado fue un año malo, me dio un infarto, hay gente que dice que es un infarto, hay gente que dice que no. En todo caso, tuve que dejar de fumar, pasé unos meses malísimos con el mono de la nicotina, porque yo fumaba muchísimo, muchos ataques de pánico, todo el año pasado, como hasta principios de este año, pero de alguna manera recuerdo como con grandísima nitidez los momentos bellos, los momentos bonitos del año pasado, que también hubo muchos, y como que lo malo mi cabeza lo descarta. O sea, no es difícil que yo pueda revolverme en una herida y meter el dedo en la llaga, en mi propia herida, porque se me olvida. Tengo esa suerte. Entonces, el simple hecho de mirar quién era yo hace un tiempo y mirar quién soy hoy, repitiendo, sin ser nada más que el otro mundo, un simple novelista al que le gusta pasar tiempo con los amigos, jugar al fútbol, escuchar música, estar en casa, cocinar, pasar tiempo con la familia. Durante los últimos años no he sido capaz de celebrar porque la celebración que yo entiendo estaba siempre muy asociada a la fiesta. Tiene que haber una celebración con champán y como si fuera el campeón del Mundial de la Fórmula 1, ¿no? Ajá. Entonces, claro, hablar en estos términos de qué es lo que me mantiene es el simple hecho de ser capaz de poder escribir, que para muchas personas, o al menos para mí en algunos momentos de mi vida, no es posible. Yo cuando tengo unos episodios de crisis, yo no puedo escribir porque no me salen las palabras, porque lo que voy a escribir es, me duele. ¿Qué te duele? No tengo ni puta idea que me duele. Estoy mal. Entonces escribir eso no tiene ningún sentido. Entonces ser, sí, metódico, ser tozudo, ser cabezón con lo que quiero escribir y seguir hacia adelante, sin tener que demostrarle nada a nadie, porque tampoco estoy haciendo esto por demostrarle nada a nadie. Bueno, Jaime, muchas gracias a ti por participar en este espacio. Hablar es resistir, es algo que para mí hoy se convierte en un sueño contigo. Tenemos hasta la fortuna de que nos llegó el atardecer, de terminar casi que a oscuras esta conversación, lo cual me parece increíble. Y me gustaría, si hay algo, algún mensaje, alguna lección, herramienta, consejo, lo que sea, que quieras dejarle a alguien que esté viendo este episodio, que quiera leer la novela o que después de la novela diga, ok, esto de pronto es un salvavidas que a mí me sirvió en el momento más difícil de mi vida.
Bueno, no te he agradecido. Te deseo todo lo mejor con este proyecto. Gracias por darme el debut en podcast. Yo suelo acudir a la música cuando estoy mal. Y hay una canción que comparto tanto con mi mujer como con un amigo que vive en Francia. Y es una canción, y hubo una época en la que estuve, yo creo que como un año encerrado en casa por problemas, porque lo pasé mal. Y en ese tiempo escuchaba mucha música, fumaba como un loco empedernido, no bebía, dejé de beber en esa época y escuchaba una canción de Sheens que se llama New Slang. Y a mí esa canción, pues cada vez que la pongo me acuerdo de mi mujer y cada vez que la pongo me acuerdo de este colega y yo acudo a ella. Todo el mundo está invitado a leer estas novelas. No sé si a nivel comercial hemos sido los mejores diciendo que es una novela que te hace llorar y que sufres, que hay mucho maltrato. Pero bueno, es que no deja de ser algo que forma parte de nuestra realidad y es la violencia es inherente al ser humano. ¿Yo qué hago? Intentar posicionarme o intentar estar en lugares en los que la violencia no está presente. Pero también es cierto que en algún momento me tendré que enfrentar a ella y me tendré que enfrentar a todo lo que tiene que enfrentar todo el mundo. La vida en mayúsculas, con lo que más duele, lo que menos duele. Por ejemplo, lo que tú decías, la pérdida de las personas que han sido vitales y la persona que esté sufriendo hoy, que a mí lo que me ha servido es levantar la mano y decir, oye, tengo un problema. Yo sé que tú me puedes ayudar. Y esa persona a la que yo he dicho, sé que tú me puedes ayudar, me ha ayudado. Y a veces eran personas desconocidas. Y entonces lo único que puedo hacer es, o sea, prestar mi ayuda. No sé de qué manera. Te encargarás de mediar. Y estaba con la idea de hablar y resistir, con el título del podcast. Y yo he estado, de verdad, el año pasado estuve casi en silencio. Hablé con muy poca gente, estaba lidiando con haber dejado de fumar, con la crisis de los 40, tengo que lidiar con los ataques de pánico. Entonces lo único que quería hacer era encerrarme a leer y a escribir, y que yo creo que es lo que hice. Pero a veces no es lo más sano tampoco encerrarse, ¿no? A mí no me ha salido mal, pero bueno, también ¿qué voy a hacer? Recomendar este podcast para todos los invitados que vengan en el futuro. Y nada, muchas gracias por leer, muchas gracias por el tiempo. Hemos visto el atardecer, los últimos rayos y acabamos aquí Ah, en la oscuridad. en la oscuridad. Qué bueno, Jaime. Muchas gracias a ti por venir, de Un verdad. placer, Alejo. Gracias. Gracias a ti por escuchar este primer episodio. Si te gustó, compártelo y comenta. Solo tú harás posible que este espacio crezca y llegue a más personas. Yo soy Alejo el Conejo y esto fue Hablar es Resistir.